Hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de la clase de Administración de Sistemas Computacionales. Les saluda la profesora Carla Larga Espada. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante, como es las cuestiones éticas y sociales de los sistemas de información. Debido a que la tecnología y los sistemas de información hacen que surjan nuevas cuestiones de éticas, tanto para los individuos como para las sociedades, ya que crean oportunidades de intenso cambio social. El hacer más accesible la circulación de la información puede ser fuente de muchos beneficios, pero al mismo tiempo puede crear nuevas oportunidades para violentar nuestra privacidad, lo que amenaza la distribución vigente de poder, riqueza, derechos y obligaciones. Es así que la protección de esta se ha convertido en un gran problema ético y se debe tener en cuenta los siguientes retos gerenciales. El primero es entender los riesgos morales de la nueva tecnología. La protección de la privacidad individual se ha convertido en un problema ético grave debido a la rapidez de los cambios tecnológicos. Es importante que la gerencia realice un análisis del impacto ético y social de las nuevas tecnologías. También establecer políticas de ética corporativa que incluyan cuestiones de sistemas de información. Es evidente que las corporaciones deben contar con una política de ética en el área de los sistemas de información que contengan aspectos como privacidad, propiedad, responsabilidad formal, calidad del sistema y calidad de vida. Proteger la privacidad personal en Internet y establecer derechos de información representan una de las nuevas cuestiones éticas a las que el uso generalizado de sistemas de información ha dado origen. En otras palabras, muchachos, debido a los grandes avances tecnológicos, han surgido nuevos elementos que nos pueden poner en un dilema ético, o que tal vez nosotros pensamos que no estamos faltando a la ética o a ningún elemento de ley. Sin embargo, no es así. Es por eso que en muchos países, sobre todo en los países más industrializados, se han hecho modificaciones o se han agregado nuevos delitos informáticos, ¿verdad? Y esos a veces nosotros en nuestros países del tercer mundo no son considerados. Ustedes, como futuros gerentes de sistemas de información, deben tener mucho cuidado en dónde termina su responsabilidad como gerentes y donde comienza su responsabilidad como personas éticas. En lo que más se hace énfasis es en los derechos de privacidad, en que estamos siendo vigilados. Ahora es normal que nos pongan cámaras de video en los trabajos, que tus teléfonos tengan GPS para saber dónde localizarte en cualquier momento, incluso acceso a tu información personal. Por ejemplo, a muchas instituciones, muchas empresas que venden o ofertan productos, toman información de las redes sociales para enviarte publicidad, lo que nosotros llamamos spam. Eso aparentemente es algo insignificante, que no tiene mayor relevancia. Sin embargo, si yo no he solicitado ese servicio, no tengo por qué estar recibiendo spam. Y hace algunos años te inundaban los correos electrónicos con spam. Ahora pues ya pusieron, ¿verdad?, en la mayoría de los correos electrónicos un botón que detecta este tipo de correo y lo bloquea. Sin embargo, todavía existe. Bien, continuemos. ¿Cuáles son los problemas éticos y sociales que están relacionados con los sistemas? Sabemos que la ética se refiere a los principios morales que cada individuo puede usar para tomar decisiones que guíen su conducta. Una nueva tecnología dará paso a una nueva cuestión ética, cuya decisión implica una responsabilidad personal. Es decir, acepta los costos y los beneficios de nuestra decisión. La responsabilidad formal que implica quién realizó las acciones, es decir, quién debe rendir cuentas, y la responsabilidad legal, que es una característica de los sistemas políticos.
En otras palabras, debemos estar conscientes que si nosotros somos los que tomamos las decisiones, nosotros también vamos a tener la responsabilidad de asumir los beneficios o los perjuicios que tenga nuestra decisión. Incluso, muchachos, podemos ir a la cárcel, ¿verdad? Por algunas de estas actividades que ahora son consideradas ilícitas. Aquí tenemos un pequeño diagrama, es un modelo conceptual de las cuestiones éticas, sociales y políticas. Está estructurado de esta forma porque los expertos dicen que las tecnologías de información son como una onda que se va expandiendo. Por eso ustedes ven el diagrama con varios círculos, ¿verdad? Tenemos en el centro las tecnologías y cómo ha ido pasando de lo individual a lo social, al sistema de gobierno e incluso a influir en la calidad de vida de las personas, en la calidad de vida de los sistemas, en los derechos y obligaciones de propiedad, en los derechos y obligaciones de información y la responsabilidad formal y de control. O sea, esto es algo que va a ser expansivo, que va a ir creciendo cada día más y más y más. Es posible usar este modelo ya que relaciona los aspectos éticos, sociales y políticos. También es útil para identificar las principales dimensiones morales de la sociedad de información, que abarca diferentes niveles de acción, desde lo individual, ¿verdad?, hasta lo social y lo político. Cada vez que se introduce una nueva tecnología de información, tiene un efecto de propagación que hace que surjan nuevas cuestiones éticas. Y estas se deben de resolver en esos tres niveles, individual, social y político. Dichas cuestiones en realidad tienen 5 dimensiones morales, que son los derechos y las obligaciones de información. O sea, yo tengo derecho a estar informado. Derechos y obligaciones de propiedad. Yo soy la dueña de esto y no se me puede, no pueden invadir, ¿verdad?, mi espacio. Calidad del sistema, calidad de vida y la responsabilidad formal y de control. Veamos aquí un poquito más explicado. ¿En qué consisten los derechos y obligaciones de información? ¿Qué derechos de información tienen los individuos? No sé si se recuerdan ustedes que hace un tiempo, hace unos años atrás, se acusaba al gobierno de que no informaba al pueblo sobre los métodos que utilizaba para hacer licitaciones, ¿verdad? Y que la mayoría eran al dedazo y ahí hubo un problema un poco grande. Por eso, porque no se publicaba, ¿verdad?, este tipo de información. De hecho, había muchas cosas, muchas licitaciones que las empresas no se daban cuenta hasta que ya se las adjudicaban a alguien. Entonces nosotros tenemos derecho a la información, a qué se puede proteger, a qué obligaciones tenemos como individuos dentro de una organización. Están también los derechos de propiedad, cómo se protegerán los derechos tradicionales. Estamos hablando de propiedad intelectual, ¿verdad? En una sociedad digital en la que es difícil rastrear y justificar la propiedad. Responsabilidad formal y de control. ¿Quiénes pueden rendir cuentas y hacerse responsables por los daños a los derechos de información y a las propiedades individuales y colectivas? Calidad del sistema. ¿Qué estándares de calidad de datos y sistemas se deben exigir para proteger los derechos individuales y la seguridad de la sociedad? Y la calidad de vida. ¿Qué valores debemos preservar en una sociedad basada en la información y los conocimientos? ¿Qué instituciones deben estar protegidas contra violaciones? ¿Cuáles son los valores y las prácticas culturales que nos van a apoyar en estas nuevas tecnologías? Basados en esto, tenemos una tendencia tecnológica. Antes de analizar en mayor profundidad estas dimensiones, vamos a repasar brevemente cuáles son esas tendencias tecnológicas que han intensificado las preocupaciones éticas, por lo que surgen las tensiones éticas que tienen 4 tendencias tecnológicas. La primera, la duplicación de capacidad de cómputo. Si antes, muchachos, usábamos, estoy hablando de toda Nicaragua, 1000 computadoras, estamos hablando de hace 20 años atrás, ahora eso se ha cuadruplicado, yo no diría duplicado, se ha cuadruplicado, ¿verdad? Porque ahora casi todo el mundo cuenta con una computadora en algún momento de su vida, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa,
ya sea en su negocio, en algún momento tiene contacto con una computadora. Otra tendencia, o hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Los adelantos en las tecnologías de almacenamiento de datos y la constante baja de costo. Fíjense, cuando salieron los dispositivos USB, recuerdo que eran de 256 megas las memorias flash, imagínense. ¿Y saben cuánto costaba eso? Costaba $60. Recuerdo que yo compré una de 512 con todo el dolor de mi alma, porque soy medio pinche para eso, y me costó $50. Imagínense una memoria de 512 megabytes, ni siquiera un giga guardaba, y costaba 512. Y ahora ni siquiera existen, ¿verdad? Porque creo que ahora la memoria USB de más bajo almacenaje son las memorias de 16 gigas, imagínense. Y eso vale menos de 300 pesos. Entonces, esto se ha vuelto tan barato que es muy fácil andar una gran cantidad de información en un dispositivo de almacenamiento secundario. Para protegerse un poco de esto, muchas empresas han prohibido a sus trabajadores hacer uso de memoria USB para llevarse información a su casa. Algunas lo que hacen es que todo va a la nube, ¿verdad? Y en la nube, pues desde ahí se asignan roles para el acceso a esta información. O sea, no es que todo el mundo va a tener acceso, ¿verdad? Sino que vamos por nivel. Otra tendencia es los adelantos en las técnicas de extracción de datos de bases de datos. Hay ahora muchas formas diferentes en que podemos accesar a una base de datos y cada vez esto es más fácil y más barato. Y por último, los adelantos en los trabajos por redes, incluyendo Internet. Como ustedes saben, ¿verdad? Internet se ha popularizado grandemente y cada vez hay más opciones para trabajar en una red. Ahora está por los relojes, podemos manejar la información de Internet. Bien, veamos algunos conceptos básicos que es importante en esto de la ética, muchachos. La responsabilidad personal, la responsabilidad formal y la responsabilidad legal. ¿Qué cosa es la responsabilidad personal? Se refiere a aceptar los posibles costos, deberes y obligaciones de las decisiones que uno toma. Es decir, no hagamos como hizo Adán y Eva, ¿verdad? Recuerden que el Señor le dijo a Adán, Adán, comiste del árbol que te dije que no comiera. Y él, para liberar responsabilidad, ¿qué dijo? La mujer me engañó y yo comí. Después le preguntan a Eva, ¿por qué hiciste eso? Es que a mí me engañó la serpiente, dice, ¿verdad? O sea, tenemos que aceptar lo bueno y lo malo de nuestras decisiones, ¿verdad? Claro, aquí ellos están hablando de la alta gerencia, que es la que toma decisiones. Pero igual, muchachos, ¿verdad? Todos debemos aceptar cuando nos equivocamos y aceptar nuestros errores, así como cuando hacemos algo bueno y todo el mundo nos felicita, ¿verdad? Igual, a eso se refiere la responsabilidad personal. Y eso es algo que la ética te marca mucho. La responsabilidad formal son los mecanismos para evaluar la responsabilidad de las decisiones tomadas y las acciones realizadas. Bueno, se hizo esto para mejorar esto, veamos si realmente valió la pena. Analicemos cuánto se invirtió, cuánto nos ahorramos, valió la pena ese tipo de análisis. Y por último, muchachos, la responsabilidad legal es una característica de los sistemas políticos en los que hay leyes que permiten a los individuos ser compensados por los perjuicios infligidos en ellos por otros actores, sistemas u organizaciones. Imagínense, yo puedo demandar a un sistema de información si la información me perjudicó en un momento determinado. Claro, ese tipo de ley todavía no se encuentra en nuestro país, pero en otros países sí, ¿verdad? Es algo que se toma muy en serio. Para hacer un análisis ético se necesita seguir un proceso de 5 pasos. Primero, tenemos que identificar y describir claramente lo que sucedió. Averiguar quién lo hizo, a quién se lo hizo, dónde lo hizo y cómo lo hizo. Definir el conflicto o dilema e identificar los valores de orden más alto en cuestión.
¿A qué se refiere este análisis? A las cuestiones éticas, sociales y políticas que hacen referencia a los valores más altos. Todas las partes de una disputa dicen estar tratando de lograr valores más altos. Estos son libertad, privacidad, protección de la propiedad, sistema de libre empresa, ¿verdad? Etcétera. Identificar las posibles consecuencias de las opciones. Algunas opciones pueden ser éticamente correctas, pero desastrosas desde otro punto de vista. Siempre es necesario preguntarse, ¿qué pasaría si siempre se eligiera esta opción? O sea, no solo ver el beneficio que nos va a traer a un grupo, sino si va a perjudicar a otros y si estos otros son más que nosotros. Otro elemento, identificar las opciones razonables que se pueden tomar. Tal vez ninguna de las opciones satisfaga los intereses de todo el mundo, porque es mentira, muchachos. Nunca vamos a quedar bien con todo el mundo. Pero es probable que algunas de ellas lo hagan mejor que otras y satisfagan a más personas, ¿verdad? Y por último, identificar los grupos de interés. Toda cuestión ética, social y política tiene grupos de interés, que son los protagonistas del juego que están interesados en el desenlace. ¿Verdad? En lo que estos decidan nos va a afectar a nosotros, somos un grupo de interés. Los principios éticos candidatos. Aunque usted sea el único que pueda decidir cuál de los muchos principios éticos va a seguir, porque recuerden que es algo personal, para los valores éticos, yo no les voy a venir a enseñar a ustedes que sean buenos, que sean responsables, que sean honrados. Esos valores ya ustedes los tienen, ya se los inculcaron sus padres, sus amigos, sus familiares, incluso algunos profesores en su infancia. Pero ahorita ya ustedes tienen formado lo que es el cuadro ético, ya ustedes tienen conceptualmente qué es lo bueno y qué es lo malo y lo pueden diferenciar y tomar la decisión de si lo van a hacer o no. Entonces es importante examinar los principios de conducta éticas específicos con la finalidad de juzgar la conducta propia de la persona y de otra. Estos se derivan en varios factores culturales, que como les decía, ya los traemos formados, ¿verdad? Ya nosotros estamos formados. Estos son la famosa regla de oro, que consiste en tratar a los demás como se quiere que los demás lo traten a uno. Este es un bonito principio ético. Imperativo categórico, este es de un psicólogo llamado Immanuel Kant, el cual consiste es, si una acción no es correcta para todos, entonces no es correcta para nadie. La regla del cambio de Descartes, el famoso filósofo griego, si una acción no puede efectuarse rápidamente, no puede efectuarse nunca. El principio utilitarista, efectuar la acción que logra el valor más alto o el mayor. El principio de aversión al riesgo, efectuar la acción que produce el menor daño o que cuesta menos. Eso ahí, ¿verdad? Diríamos, tiene pros y contras, ¿verdad? No siempre a veces lo barato sale caro, solo eso diré. Y por último, la regla ética. Nada es gratis. Suponer que prácticamente todos los objetos tangibles o intangibles son propiedad de alguien más, a menos que exista una declaración específica que diga que no es así. De otra forma, ¿verdad? Todo tiene dueño. Los principales aspectos éticos y sociales que generan los sistemas de información incluyen las siguientes dimensiones morales. Ya los habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Derechos y obligaciones de información, derechos y obligaciones de propiedad, rendición de cuentas, calidad del sistema y calidad de la vida. Hay muchas cosas que ahora se consideran delito. La comisión de actos ilegales mediante el uso de una computadora o contra un sistema de computadora ha determinado una serie de cosas que se consideran delito. El abuso de las computadoras, la comisión de actos relacionados con una computadora, si bien no es algo ilegal, sí se consideran faltos de ética. Como ejemplo, podemos mencionar a los hackers, que como ustedes saben son personas que acceden ilegalmente a los sistemas y suelen crear extensas perturbaciones y daños.
aprovechan puntos débiles de la seguridad de los sitios web para obtener acceso a datos confidenciales, como información acerca de los clientes y contraseñas. Los hackers podrían usar caballos de Troya para hacerse pasar por software legítimo y obtener información de la computadora anfitriona. Bien, les dejo una lectura adicional donde se profundiza un poco más sobre estos elementos y como siempre ahora estoy a su orden a través del chat. Muchísimas